María Purísima, sin pecado concebido. paz y bien. Paz y bien. Antes de comenzar este video, hagamos oración para pedir la guía del Espíritu Santo y que Dios y la Santísima Virgen nos cubran con su santo manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada lugar y en cada momento. Amén. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues les presento, antes que nada, me presento yo primero, el burro por delante. Yo soy Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús y tengo el placer, el gozo laudable en este día de la fiesta de la Santísima Trinidad, de la Divina Providencia. Precisamente en esa providencia tenemos en este canal, ahora en este video nos acompaña Sor Magdalena. ¿Puede hacer una breve presentación de usted, Sor? ¿De dónde es? ¿Su nombre? ¿De dónde es? ¿A qué orden pertenece? Bueno, soy Madre María Magdalena de la Cruz, Clarisa de la Inmaculada, de Argentina. Por supuesto estamos como ustedes, ¿no? En la orden franciscana. Y bueno, de vida, podría decir, semi-contemplativa, ¿no? O sea, nos dedicamos al apostolado, pero también a la vida conventual. Bendito sea el Señor. Bueno, nosotros, como principio, el día de hoy estábamos platicando, terminé de hacer la transmisión, precisamente acabo de hacer la transmisión, donde vamos a abordar en este video, de una manera breve, y nos encontramos que mi página había sido hackeada, por así decirlo, y desgraciadamente la transmisión que hice, pues me la bajaron. La hermana Sor María Magdalena me hizo la caridad también de revisarlo en su cuenta de YouTube. ¿Y qué encontró usted, Sor? Que la persona que lo subió el video la había bajado. Entonces, quitó el video. Entonces, pues desgraciadamente ese live ya lo perdimos, no lo pude guardar, pero vamos a hacer este video en providencia de Dios precisamente. El primer punto que queremos abordar, o que voy a ir abordando en este video, es quiénes somos, quién es Fray Alejandro, a qué orden pertenece, etcétera. Bueno, en primer lugar, yo, como lo acabo de decir desde un principio, yo soy el Padre Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús. Pertenezco a la Orden de Caballeros Menores Penitentes. Obviamente, orden caballeros pobres penitentes. Nuestra orden está fundamentada en la vida espiritual de San Francisco de Asís. De ahí que tomamos el nombre de caballeros pobres. Sabemos y entendemos, porque pues hay una gran confusión incluso en el live, a pesar que yo lo dejé en claro. Hubo cierta confusión. Sabemos, al no haber legítimo papa, no hay quien inscriba como legítimo a la orden franciscana, como orden franciscana directamente. Sin embargo, pues nuestra espiritualidad está basada a la pobreza evangélica,
a la castidad y a la obediencia que San Francisco de Asís, nuestro Padre espiritual, ha dejado para la Orden Franciscana Menor Penitente, la cual él fundó en 1221. Sin embargo, nosotros en esta espiritualidad es en la que fundamentamos nuestra orden religiosa. No estamos inventando una nueva espiritualidad, no estamos en busca de una nueva espiritualidad, sino al contrario, lo que estamos haciendo es quedarnos con la espiritualidad que ya existe a la manera en que nosotros hacemos penitencia. Por eso agregamos aquí a la orden de caballeros menores, le agregamos la parte de penitentes. Somos una orden religiosa consagrada a la oración. Como lo acaba de decir Sor Magdalena, no somos contemplativos. En nuestro caso no somos contemplativos, somos de vida apostólica o lo que se conoce como vida apostólica. Buscamos el cuidado de las personas enfermas y también ayudamos a aquellas personas que luchan contra alguna adicción o algún vicio. Eso a grandes rasgos es nuestra orden religiosa. Bien, Sor Magdalena, ¿nos podría hacer una breve introducción sobre su orden, a la orden que usted pertenece? Sí, bueno, también, o sea, es muy similar porque, bueno, las órdenes diríamos, franciscana, diríamos, hay mucha unidad porque en realidad Santa Clara siguió el espíritu, diríamos, de nuestro Padre San Francisco. También nuestra comunidad es de vida apostólica, pero también llevamos una vida conventual, de oración. Nuestro fin como comunidad es ofrecer la vida por los sacerdotes, ¿sí? Todo lo que se haga ofreciéndolo por los sacerdotes, un simple hecho, cocinar, barrer, hacer oficios en el convento, lo ofrezco por amor de Dios y pidiendo la santificación de los sacerdotes y los religiosos, ¿no? Esa es, diríamos, como que le da, diríamos, ese tinte a la vida religiosa, ¿no? Nuestra. Muchas gracias, Sor. Ahora, segunda pregunta que nos hacen en esta primera parte del video es ¿qué postura teológica tenemos? La orden de caballeros menores, de caballeros pobres menores penitentes, su postura teológica es sedevacante, haciendo una enorme distinción entre aquellos que se hacen llamar tradicionalistas. Ojo, no decimos que rechazamos la tradición, sino que rechazamos las posturas tradicionalistas, como es el caso del efebrismo y de la Fraternidad San Pedro, los cuales, sin importar la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, la doctrina, la disciplina y la canonicidad, lo que a ellos les interesa simplemente es la parte litúrgica, la parte superficial. Que si la mujer va con velo, que mucho incienso en la misa, que todo con órgano y nada más hacemos canto con la misa de Ángelis, que por cierto, por ahí hay un abuso de parte de estas fraternidades en los cantos de Ángelis. No solamente está el Gloria de Ángelis, el Kyrie de Ángelis, hay varios cantos y quiriales que forman parte de la misa católica, cantos gregorianos. Bien, nosotros sí hacemos esa distinción porque nosotros somos católicos. Repito, simplemente somos católicos que lastimosamente hoy en día la sede está vacante. Y eso es lo que debe de quedar claro. Somos católicos, pero que estamos en sede vacante, que reconocemos la situación actual de la iglesia que es sede vacante. No hay más, no hay ni tintas medias ni puntos medios. O estamos con el nuevo que se postula y usurpa el oficio petrino, o estamos con la iglesia católica, que más adelante Sor María Magdalena nos va a hacer la caridad
explicarnos un poquito sobre este punto del por qué no estamos con el modernismo, que es a lo que nosotros llamamos modernismo. Entonces, desgraciadamente, bajo las últimas declaraciones que se hicieron de manera pública, pues nos vemos en la necesidad de, por las cuestiones de los fieles, que precisamente tengo aquí escritas y las voy leyendo, eh, para quedar claro qué posición nosotros tenemos. Simplemente somos católicos, no reconocemos el conciliábulo herético apóstata Vaticano II y no reconocemos como legítimos papas, ni tampoco tenemos esperanza en aquellos que están usurpando la cátedra de San Pedro. Simplemente nosotros somos católicos. Bueno, eso es en la parte de nosotros como orden de caballeros menores penitentes. Sor, ¿nos puede ayudar con la postura que tienen ustedes como orden religiosa? Sí, bueno, es la misma, sí. También somos sede vacante, porque nosotros sabemos que un papa verdadero no puede enseñar el error, ¿sí? Y porque también diríamos, diríamos después del Concilio Vaticano II, se han ido haciendo cambios. Claro que sabemos que, y tenemos prueba de ello, que la masonería sí se ha infiltrado dentro de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Herejes se han infiltrado y a partir de ello han ido tocando, diríamos así, las estructuras de la iglesia, las consagraciones, ¿sí? No solamente la consagración de la Santa, sí, de la Santa Misa, sino también han cambiado, ¿no? Las consagraciones de obispos, de sacerdotes. Entonces, ya han ido, diríamos, introduciendo todo tipo de error, ¿sí? De herejías dentro de la iglesia. Por eso nosotros también tenemos claro y estamos convencidos de que el último y verdadero Papa es Pío XII. Y no aceptamos estos falsos papas que vienen con cara de verdad, pero sin embargo tienen, diríamos, vienen, diríamos, con sus herejías y con tantas confusiones para la gente, ¿no? Por ejemplo, el ecumenismo, que han alzado la bandera del ecumenismo, va a decir todos somos hermanos y no importa nada, ¿sí? Sin embargo, como católicos, eso sabemos que eso no es así. Como dice, no, en la única, o sea, iglesia, en la iglesia de Cristo es la hay salvación, ¿no? Entonces, y ahora no, ahora cualquiera se salva, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eso no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar porque no es doctrina católica, ¿no? No estamos de acuerdo con esto. Y bueno, vamos a defender la doctrina verdadera de la Iglesia Católica y vamos a ser fieles a esto, ¿no? Y estamos en contra de todos estos errores modernistas, ¿no? Entonces, bueno, en consonancia con lo mismo, en comunión con lo mismo, nosotros, tanto en México, la Orden de Caballeros Menores Penitentes, como las Hermanas Clarisas, en Argentina, estamos en comunión con el mismo pensamiento y doctrina. Reconocemos que el último legítimo Papa fue su santidad el Papa Pío XII, que a partir de 1958 no han habido más que usurpadores en la cátedra de San Pedro, y que también reconocemos que sería un error darles el privilegio tan solo de llamarles por su pseudonombre de aquel antipontificado. Para nosotros como católicos,
Ellos no son más que simplemente usurpadores o laicos que juegan con la fe de los católicos por por un bien efímero. Una de esas cosas que nosotros podemos tener más que seguros es que la Santa Madre Iglesia Católica ha sido reducida en un pequeño remanente de fieles y que ahí es donde nosotros debemos de permanecer católicos, porque para ser católico no se necesita una estructura física en el sentido tan amplio como hoy en día se busca, que si tiene un templo, ahí es la iglesia católica. Si no tiene el templo, no es iglesia católica. Momento. Cuando inició la Santa Madre Iglesia Católica, Jesús no fundó la iglesia en una catedral, en una basílica. Cuando Jesús funda la Santa Madre Iglesia Católica, la funda en un grupo de personas, no en un complejo de inmuebles, que obviamente después de que el catolicismo se empezó a expandir, empezó a edificar templos honrosos y laudables para la gloria y alabanza de Dios, para su culto, al cual se le debe a Dios. Desgraciadamente, esos mismos templos que en algún momento fungieron para dar gloria a Dios, hoy día son utilizados por mercenarios para tergiversar, profanar y blasfemar contra Dios. Es a lo que nosotros nos oponemos. Bien. Den- Dentro de esto mismo, nosotros rechazamos a los que lo que se llaman antipapas, que no sé lo que vaya a pensar Sor María Magdalena aquí en esta pequeña entrevista, pero por ejemplo, yo solamente podría atreverme a reconocer a dos antipapas. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué es un antipapa? En la doctrina católica, un antipapa es aquel obispo que usurpa las funciones papales o que se antepone a un legítimo papa. Ejemplo, y aquí he anotado dos grandes ejemplos. El antipapa Félix segundo, quien siendo sacerdote católico, después fue consagrado obispo católico, se antepuso con el legítimo papa que había sido exiliado en la herejía arriana por por Constancio en el siglo IV. Ese es un antipapa, aquel que se antepone a un legítimo papa. En cambio, el otro antipapa o el otro aspecto de antipapa es aquel hereje que ha sido electo no canónicamente, a lo cual nosotros apelamos a cum ex apostolatum officium de su santidad el Papa Pablo IV, y que precisamente ese oficio queda también vacante y se le da el nombre de antipapa, pero es un obispo, como el caso del antipapa Víctor IV, quien siendo obispo usurpó como hereje el oficio petrino. Ahora, eso es lo que para mí sería un antipapa. Un obispo, un legítimo obispo que está usurpando las funciones de papa de manera ilegítima. Y aquí yo solamente encuentro a dos, que fueron ordenados y consagrados católicamente, el cual, y menciono, Angelo Giuseppe Roncalli, Giovanni Maria Battista Montini y, se me olvida, son tres, perdón, tres. Albino Luciani, quien fue consagrado obispo en 1963. Albino Luciani fue consagrado obispo con un ritual católico. En cambio, Karol Wojtyła, Joseph Ratzinger, fueron ordenados de manera legítima, pero consagrados obispos, pseudo-obispos, con el ritual montiniano, ritual ilegítimo, un ritual que no tiene validez. Y en el caso de Jorge Mario Bergoglio, recién fallecido, y ahora Roberto Prevost, fueron ordenados, ni siquiera son sacerdotes, fueron ordenados con el ritual moderno de Montini. Por ende, no son sacerdotes. Entonces, aquí, resumidamente, ya para concluir, darle paso a Sor María Magdalena. ¿A quiénes podríamos considerar antipapas? A tres. A Juan XXIII, que era Roncalli, a Montini y Albiano Luciani, a los únicos que yo podría considerar y darles el privilegio de decirles antipapas.
No sé, a Sor Magdalena. Yo tengo una cosa también, hablando de Bergoglio, bueno, aquí se ha hecho una investigación, tendría que buscarla, tengo, que él no fue ni siquiera ordenado, diríamos, por supuesto, por el nuevo ordo, ni siquiera fue ordenado sacerdote, o sea, ni siquiera es válida a ver, entre comillas, porque tampoco es válida, pero ni siquiera él dicen que fue subdiácono, y del subdiaconado, por supuesto en el nuevo ordo, pasó a su puesto presbiteral. Por supuesto que todo inválido, ¿no? Porque no, o sea que hay pruebas de esto, hay pruebas de esto. Ni siquiera es un presbítero del nuevo ordo, ¿no? No, es un laico, Bergoglio, ¿no? Yo coincido con usted, padre, por supuesto. Bien, entonces, esta es la postura que tenemos como católicos y es la postura que debemos de tener nosotros como católicos. No es que si querramos reconocerle, como en el caso de la Fraternidad San Pío X o la Fraternidad San Pedro, que ellos dan la oportunidad, más en el caso de la Fraternidad San Pío X, que aceptan a todo tipo, entre modernistas y sedevacantes. Hay sedevacantes que desgraciadamente no tienen cercas una misa católica y se atreven a asistir a las misas unacum con la Fraternidad San Pío X. Todavía la Fraternidad San Pedro es un poquito recelosa en ese sentido y dice, no, 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 si no eres modernista, si no aceptas a Prevost en este caso, pues no puedes venir a misa, no puedes comulgar. Y aquí hay una falacia y una falta de preparación, la cual más adelante en otros videos con profundidad iré abordando la ilicitud de la ordenación modernista que acabamos de mencionar, como también la ilegitimidad y la invalidez en las celebraciones Novus Ordo. ¿Sor? Sí, padre, lo escucho. Que me vi un dolor aquí en el pecho. Bien. Segunda parte. Ya hemos respondido la pregunta que nos han hecho, ¿quiénes somos? La segunda pregunta es, ¿cuál es nuestra postura teológica? Bueno, pues ya, y ahí la tienen. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Por qué no estamos con el modernismo? Para empezar, ¿qué es el modernismo? Dice su santidad el Papa San Pío X en Pascendi Dominici Gregis, en la primera parte dice que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Es la reunión de todas las herejías. Entonces, ¿por qué no estamos nosotros en comunión con el modernismo? Porque precisamente dice un principio teológico, el que está en comunión con un hereje, el que simpatiza con un hereje, ese, ese también es un hereje. Nosotros, por nuestra parte, para permanecer católicos, nos mantenemos alejados del modernismo. Sor María Magdalena, usted, ¿por qué no está con el modernismo? Yo creo que el modernismo es como yo lo llamo así, ¿no? Como un cáncer, ¿sí? Que la verdad que es grave, ¿no? Yo digo, ¿cuánto daño ha hecho el modernismo hoy en la sociedad? ¿No? Uno puede decir, bueno, a ver, nosotros somos vacante, si bien es cierto tenemos una, ¿cómo le puedo decir? Nuestras misas, siempre hay un respeto, diríamos, en lo que es la liturgia, el laico, diríamos, vienen correctamente vestidos, las señoras con falda, con mantilla, diríamos que hay un respeto, ¿no? Diríamos en lo exterior también, ¿no?
en lo que es la misa, pero no solamente eso, ¿no? Sino que también, o sea, yo creo que va más profundo, ¿no? O sea, diríamos el no ser modernista, porque muchas veces también mi actitud, ¿sí? Yo digo, siempre es como un cáncer, ¿no? Porque uno en la cabeza pues, puede tener pensamientos modernistas, ¿no? El decir, bueno, a veces uno dice, no, o sea, ya ahora la sociedad está muy modernista porque dicen, no, pero ¿qué es eso de casarse? ¿Qué es eso de contraer matrimonios? ¿Y para qué lo voy a hacer si todos los que se casan a la semana se separan? Eso es algo, son pensamientos modernistas, ¿no? Que destruyen, que así es como que la sociedad misma ya diríamos, es como que va, diríamos, destruyendo, el modernismo destruye la familia, destruye el joven, destruye la niñez, ahora las ideologías, ¿no? Como dicen, bueno, por ejemplo, en una de las diócesis de acá de Argentina, en su momento, hace muy pocos años, en las supuestas, bueno, ya iglesias modernistas, no dejaban pasar a la iglesia y a las misas progresistas, modernistas, porque si no tenían el carnet sanitario, ¿no? Hasta en eso se ha llegado. Por supuesto que son misas nuevo orden, ¿no? Pero yo digo hasta en eso, ¿no? O sea, si no tiene el carnet sanitario no pasa. O sea, como si, digamos, no, en la comunión en la mano. O sea, hasta en eso la fe es como que ya no se ha perdido, ¿no? Muchas veces vienen la misma gente, mis hermanas, porque es como que yo voy a la iglesia, por supuesto de nuevo orden, y me dice, pero ya no es lo mismo, guitarra, bailan, y es como que estar en el boliche, o sea, es como, no encuentro a Dios, no encuentro la paz, no hay nada, o sea. Entonces yo digo, realmente el modernismo es como esa peste que ha entrado en la sociedad, pero también ha entrado en la iglesia, ¿no? Yo siempre digo que Dios nos libre, ¿no? De tener también la cabeza modernista, ¿no? Porque, y a nosotros más que todo en los religiosos, de tener siempre el norte puesto, la mirada puesta en Dios, ¿no? La mirada sobrenatural, ¿no? Mirarlo a Él, a qué he venido al convento, para qué estoy, ¿no? Yo como consagrada, yo como sacerdote, ¿a qué estoy, no? ¿A qué he venido? ¿No? ¿A quién le vengo a seguir? ¿No? ¿A quién sigo? ¿A quién he amado? O sea, tener, diríamos, la mirada siempre en Él, ¿no? Preguntarme para qué estoy, si no es para amarle a Él, a Dios, para tener mi fe en Él. En cambio, el modernista, no, o sea, te pasa algo y ya, no, yo renuncio, quiero dejar porque yo sigo a Dios, pero todo me va mal. Y no, es como una fe así, como una gelatina movediza que se rompe y listo. Y en realidad la fe en Dios es más que eso, es con mirada sobrenatural, ¿sí? Con mirada firme en Dios, pese a todas las dificultades, pese a todo lo que uno pase. Entonces, pedirle siempre, yo siempre digo, ¿no? El modernismo no solamente es en el vestir o en la experiencia, sino también en el corazón. ¿Tendré un corazón modernista o tengo un corazón, diríamos, puesto en Dios, con fe y mirada sobrenatural? ¿Me entienden? Yo lo veo de esa manera, ¿no? Que para mí ahora el modernismo es como una peste, un cáncer. Bien, el modernismo ya lo define su santidad el Papa San Pío X en Paz Chendi. Sin embargo, antes de su santidad el Papa San Pío X, Pío XII
se encargó de hacer una obra, Pío XI, perdón, Pío noveno, ahí estoy mezclando los números. Antes su santidad el Papa Pío X, San Pío X, Pío IX hizo una tarea magnífica, Pío IX hizo una tarea magnífica al enumerar las condenaciones del modernismo, contra el modernismo, llamado Syllabus Errorum. Entre ellos encontramos la condenación al panteísmo, al naturalismo y al racionalismo. Muchos de los que apelan a que hoy en día Roma siga, entre comillas, siendo católica, es que Roma no ha dicho herejía, dicen ellos. Bueno, sin embargo, tienen en sus seminarios la obligación de leer el racionalismo. ¿Y de quién están adquiriendo el racionalismo? Digamos, parte del humanismo lo van leyendo de Santo Tomás de Aquino. Pues no. El racionalismo lo leen de Descartes, un filósofo y pensador moderno, y muchos, incluso padrecitos aquí en México. Yo he tenido el desagrado de conocer a muchos pseudopadrecitos modernistas que recomiendan antes de ingresar al seminario, a su pseudo seminario, leer a Maquiavelo. Luego pasar a Descartes. Y después de Descartes pasar a a Cancille, un pensador, un filósofo francés de finales del siglo XX. De ahí fallece en 2011 y fue muy galardonado en el modernismo, reconocido en el modernismo. Pero ¿quién es Cancelles? Cancelles fue un pensador neognóstico, o sea, de los nuevos gnósticos, que pensaba que para llegar a Dios uno tenía que despojarse de todo criterio humano y de todo dogma. Eso es lo que están estudiando hoy en día en los seminarios modernistas. Esto que fue condenado por santidad del Papa Pío IX en el sílabo de errores. Primer concepto. Segundo concepto. En el sílabo errorum rechazan al indiferentismo y latitudinarismo. ¿Qué es esto? La Santa Madre Iglesia Católica condena la idea de que todas las religiones son iguales o que la verdadera religión es comparativa y todas las religiones son relativas. Esto es lo que condena la Santa Madre Iglesia Católica y esto está impreso en los 16 documentos del Conciliábulo Herético Apóstata Vaticano II. Entre ellos encontramos Verbum Dei o Dei Verbum, donde se habla que todas las religiones son iguales y se reconoce en aquel documento la libertad religiosa de los hombres, Sacrosanctum Concilium, por lo cual se necesitaba reformar los sacramentos para estas nuevas ideologías, porque los sacramentos antiguos eran muy católicos. Y, por último, Humanis Redintegratio, donde se habla de que todas las religiones son buenas para llegar a Dios. Repito, eso es lo que es el modernismo. Aquello que hoy en día está impreso oficialmente en los 16 documentos del Conciliábulo Vaticano II es lo que la Santa Madre Iglesia Católica ya había condenado. Ahora, ¿por qué nosotros lo rechazamos? Simplemente, y voy a concluir esta reflexión, voy a concluir con las palabras que concluye el Syllabus Errorum. Y dice: condenamos estas y otras ideas liberalistas, entendidas como la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de culto y la libertad de expresión, sean compatibles con la doctrina católica o no. Sea anatema a quien contradiga estos estatutos y quede fuera de la comunión de la Iglesia. Esto lo dice su santidad el Papa Pío IX. Y luego esto mismo es ratificado por su santidad el Papa San Pío X. Me preguntan a mí, ¿por qué ustedes no son modernistas? Aquí está la respuesta. Porque la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia Católica, ya lo condenó. Por eso no puedo ser modernista, porque para ser católico tengo que preservar en la doctrina inviolada. Lo dice San Ireneo de León en su libro tercero, Adversus Hereses,
dice que para que nosotros tengamos la seguridad de que al obispo que escuchemos, o al obispo que escuchamos, y al papa que sigamos, para que nosotros tengamos la seguridad de que son legítimos y son verdaderos, es porque ellos nos están enseñando, exponiendo y declarando la doctrina católica inviolada. No puede ser la doctrina católica cuando ya se le ha modificado, cuando ya se le ha cambiado. ¿Qué piensa usted, Sor Magdalena, de lo que acabo de exponer? Sí, la verdad que es verdad. Y no solamente en México se ha enseñado y se ha expuesto eso, sino también en los seminarios y en los lugares donde enseñan a las religiosas. En Argentina también se ha expuesto, en vez de enseñar lo verdadero, ha enseñado a filósofos desastrosos como Descartes. Acá los obligan a leer Descartes. Acá son obligados a leer. Y no solamente eso, sino que las profesoras y profesores alzan la bandera del ecumenismo. Es más, en una clase que me tocó presenciar en los inicios de mi formación, porque, o sea, a ver, yo nací en esta época, ¿no? O sea, lastimosamente ya agarré todo lo que es el cambio, diríamos, y la infiltración de la iglesia, ¿sí? Y acá en Argentina mucho más. A nosotros nos enseñaban eso, ¿no? Que en cualquier iglesia, sea mormona, lo que sea, podías participar si no había una, entre comillas, misa del Nuevo Ordo cerca, porque no importaba, que todos los religiosos o religiosas podían ir igual. Me acuerdo que me levanté y le dije entonces, ¿dónde está, o sea, la muerte de Cristo en la cruz? Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿No? Me acuerdo que la profesora le dijo, sí, porque en la única iglesia, fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación, ¿no? Le respondí con esa frase, y me dijo, ¿usted va a seguir viniendo a clase? Le molestó mucho que le dijera eso, ¿no? Y bueno, por supuesto que seguí yendo, pero bueno, ya me tenían como la que estaba fuera de foco, porque claro, o sea, no aceptaba todo lo que estaban imponiendo, ¿no? Ese modernismo ya aquí en Argentina realmente, y ahora más que nunca, ¿no? Ya se ha perdido la vida religiosa, se ha perdido la vida, los seminarios están siendo cerrados, ¿no? Directamente. Yo digo por parte, gracias a Dios, para que no le enseñen errores a los jóvenes, ¿no? De hoy. Gracias a Dios. Dios está permitiendo esta sequía vocacional. Gracias a Dios está permitiendo esta sequía vocacional precisamente para preservar las vocaciones que le pertenecen a Él. Me recuerda usted a una discusión que yo tuve, y lo voy a mencionar porque es un personaje conocido, es un personaje famosillo aquí en el internet, que fue Isidro, o que es Isidro Puente Ochoa. Él está consciente de la situación actual de la iglesia. Y él mismo, y tengo por ahí un video que grabé de él, de un sermón que no transmitió, o me parece que sí transmitió, no recuerdo, pero él dice, es que cuando hay crisis y el Papa ha caído en herejía, hay que ser sede vacantes. Nosotros debemos de estar en sede vacante. Solamente en esa situación, cuando el Papa ha apostatado públicamente de la fe. Yo en una plática con Isidro Puente Ochoa hace muchos años, cuando yo era modernista, tuve la desgracia, la fortuna de conocerlo en la Pontificia Universidad de México, encontrármelo frente a frente y poder platicar. Yo ya en ese entonces ya me estaba medio saliendo del modernismo, todavía no. Y precisamente eso que usted comenta, de que en el modernismo les enseñan
a que si no hay un culto, yo no les digo misa, yo les digo culto novus sordo, si no hay un culto novus sordo, pueden asistir a un culto protestante sin ningún problema. ¿Por qué? Porque para ellos la Iglesia Católica se extiende más allá de lo que se conoce como la institución de la Iglesia Católica, bajo la apariencia de buena bondad, bajo la apariencia del falso ecumenismo. Es que nosotros como católicos sí podemos y tenemos nosotros que levantar la bandera del ecumenismo, claro que sí, pero hay un pequeño problema. ¿Con quién llevamos el ecumenismo? Ahí es donde está el problema. La palabra ecumenismo, que, en resumidas palabras, porque es un significado un poco extenso, es una buena comunicación, es una relación, es una interrelación con buena comunicación. Entonces, ¿con quién llevamos ecumenismo? Bueno, yo pertenezco a una orden religiosa y Sor Magdalena pertenece a otra comunidad religiosa. Sin embargo, ella cree lo mismo que yo creo, profesamos la misma fe, somos católicos, por ende, a pesar que somos dos familias religiosas distintas y distantes, distantes en el sentido que ella está en Argentina y yo en México, tenemos buena relación y buena comunicación. Eso se llama ecumenismo. Cosa que en el tradicionalismo, y perdone que meta aquí esta parte, pero es una realidad lamentable que me gustaría también saber su opinión. En el tradicionalismo estamos tan acostumbrados a atacar, a transgredir contra el ecumenismo, pero es que el ecumenismo no es malo, que entre nosotros mismos nos dividimos, y ya no le hablo a este, ya no le hablo al otro. Por ejemplo, no me va a dejar mentir dentro de un error que yo cometí, el cual en privado le pedí disculpas y ahora en video también le vuelvo a pedir disculpas, esperando con humildad haya y que yo sé que hay un amor y un respeto recíproco, pero espero que haya un perdón de corazón. Eso es muy latente aquí en el tradicionalismo, que nos enojamos por cualquier cosita y entre nosotros sucedió. Entonces, Sor, me gustaría su opinión. Bueno, aparte de que ya compartí un pedacito, me acuso públicamente, ¿no? De ese grave pecado. No se preocupe, Fray, ya pasó. Es normal que pase diferencia, ¿no? Pero bueno, lo importante es la unidad en lo que corresponde, ¿no? Pásame, por favor. Sí, o sea, yo siempre me recuerdo algo que me decía mi madre, porque ahora el ecumenismo, por supuesto que está muy mal, diríamos, como que le dieron otro significado, ¿no? Hablar de ecumenismo es decir, bueno, acá somos todos hermanos, no importa si vos crees en Alá, el otro en el Buda, el otro, no sé, en el Papanata, o sea, no importa, todos somos hermanos. Y yo digo lo que es la sabiduría, pues yo me acuerdo, era muy niña y me acuerdo que nosotros con mamá salíamos, qué sé yo, al centro, lo que fuere, y cerca de casa había un templo evangelista. Y pasábamos y mi madre me decía, vamos para el lado de la vereda de enfrente, no pasemos por la vereda de ese templo, no sea que se nos contagie. O sea, y yo eso, uno es niño, ¿no? Pero yo ahora hallo toda la razón en esa expresión, ¿no? Cuán cuidado había que tener, o sea, ella decía, no sea que no se contagie. Es más, o sea, solamente pasar por la vereda. Y acá, no, todos juntos, somos todos hermanos, a ver, las reuniones
entre comillas, que se realizaron en Asís, la profanación del templo de la Basílica de nuestro Padre San Francisco. Cuando yo vi eso dije, nuestro Padre San Francisco se debe estar revolcando en la tumba, ¿no? Si pudiera saliera, ¿no? A sacarlos a todos digo, cómo se ha ido, diríamos, cambiando, ¿no? Esto del ecumenismo religioso ahora. En realidad el ecumenismo es llevar a todos a Dios, ¿no? A la conversión de la Iglesia Católica, ¿no? Ese es el verdadero ecumenismo en sí, ¿no? No promover la comunión de las diferentes, entre comillas, iglesias, no, es todo lo contrario, ¿sí? Ahora se da esa definición errónea, pero antes el ecumenismo era que el que estaba en error debía volver a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, eso más que todo. Bueno, efectivamente, mire, el ecumenismo nos dice la parte canónica, es la relación que existen entre hermanos de la misma religión, tal cual. Ese es el resumen de lo que es ecumenismo. ¿Qué es lo que está llevando Roma hoy en día en sus estructuras físicas? Que le titulan ecumenismo. Como usted lo acaba bien de decir, Sor, no es el ecumenismo, no es ecumenismo. ¿Qué es? Es irenismo. Y ojo, irenismo tiene que ver con dos palabras. La primera va relacionado a Irineo el Apóstata del siglo IV y que quedó muy bien con el título griego, con la palabra griega ires. Ires es algo bien, algo no pasa nada, ¿no? Algo muy superficial. Irenismo es como la indiferencia, de ahí la palabra también indiferencia. El irenismo es la indiferencia, aquí en este caso de posturas, ¿no? Me da igual qué postura tengas, irenismo. Ahora, esto se toma precisamente y hace alusión a los escritos de Irineo el Apóstata. ¿Quién fue Irineo el Apóstata? Déjenme leerles, ahorita que estaba Sor haciendo su exposición, yo me puse aquí a investigar en el internet. Irineo el Apóstata fue un destacado teólogo católico del siglo IV, quien después de muchos años apostató de la fe católica. Fue condenado por su santidad, bueno, por el Papa Lucio I, en el año 314. Escribió el libro Imentissimus como principio de la unidad entre cristianos y paganos. A él se le atribuye la frase irenista, irenismo o ireneos, por el grupo que tenía comunión entre cristianos y de otras denominaciones. En el culto participaban desde judíos, desde paganos, gnósticos y de otras religiones. Bueno, entonces eso de manera muy breve es lo que es el irenismo. Esto es el irenismo y fue condenado en el siglo IV por su santidad el Papa Lucio I, el cual condena la herejía irenista. Ahora, lo que dice su mami, o lo que decía su mami, está en la Sagrada Escritura. Tengo aquí la Biblia Torres Amat. En la segunda epístola del apóstol San Juan, capítulo 10 y capítulo 11, dice lo siguiente. Si viene alguno, dije capítulos, es versículo 10 y versículo 11, perdón, porque no tiene capítulos. Versículo 10, versículo 11, de la segunda epístola del apóstol San Juan. Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina católica, no le recibáis en casa ni le saludéis. Versículo 11. Porque quien le saluda comunica en cierto modo con sus acciones perversas. Ahora,
no significa, porque el saludo no se le niega a nadie, no significa esto que, ahí viene el testigo de Jehová, no, ni lo veas, ni lo mires, no. ¿Qué es lo que significa? Que no puedes tener ni siquiera un diálogo. ¿Qué, en el contexto bíblico, ¿a qué se refiere el apóstol San Juan? En el contexto bíblico, acordémonos que lo está escribiendo un judío, que nace en el judaísmo, crece en el judaísmo. Su cultura es la cultura judía. Cuando el apóstol San Juan, que después se hace apóstol cristiano, se hace católico, pues continúa un poco con el pensamiento y la mentalidad judía. ¿Por qué? Porque le escribe a judíos de la época, a judíos que apenas estaban haciendo y comenzando su camino de conversión al cristianismo. Entonces, para que no se contaminasen, les decían, no saluden a los que no traen esta doctrina, pero nosotros leemos en el castellano, le hemos dado otra connotación a la palabra saludar, porque en latín dice salute, salute incluso en el italiano, salute. En griego, jaire o jaire. ¿Qué significa esto? Es la invitación a comer en casa. Por eso cuando se servía el vino, ¿qué se dice? Salud. De ahí viene esa costumbre. ¿Eh? Por eso dice, no le saludéis, o sea, no le invites a comer en tu casa. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica, después en su disciplina, nos enseña a nosotros como cristianos, dice el Catecismo Mayor de su Santidad el Papa San Pío X, que no debamos de tener en casa libros heréticos, sino que al contrario hay que hasta quemarlos. Eso es propio de la Iglesia Católica. No lo puede tener uno libros heréticos. Por eso su santidad el Papa Pío XII hace el Index Librorum Prohibitorum. Ingresa allí, por eso es que su santidad, ya existía. Por eso es que su santidad el Papa Pío XII ingresó muchos libros que hoy en día se leen en el modernismo en el Index Librorum Prohibitorum, en el índice de libros prohibidos, porque no existía el concepto de irenismo o de falso ecumenismo como hoy en día existe. Bien, con esto concluimos lo que por eso nos mantenemos nosotros al margen del modernismo. Por eso no pertenecemos al modernismo. Somos católicos, mas no modernistas. Bien, última parte, esta es la tercera parte, es una parte un poco dolorosa. Vamos porque esto nace dentro de las estructuras de la Iglesia Católica. Y es la tesis Casichiacum. Vamos a abordar el tema que no podemos ignorar. Y no sé si está de acuerdo conmigo, Sor, pero es un tema que no podemos ignorar. Es como un elefante en medio de la sala. Es un tema que tenemos que abordar sí o sí. Y antes de que intervenga usted, Sor, permítame dar la definición para aquellas personitas que nos ven desde casa, que no están sabedores o familiarizados del tema o de la tesis Casichiacum. ¿Qué es la tesis Casichiacum? La tesis Casichiacum, que la crea el padre de Slaries en Italia, porque esto nace en Italia, es la postura de reconocer a un papa material y no a un papa formal. Esto quiere decir que se divide el oficio petrino en dos conceptos, o sea, un papa a medias, un papa material. Esto es, todos aquellos que vinieron después del Concilio Herético Vaticano II fueron papas materiales según la tesis Casichiacum porque ocuparon la silla petrina. Los obispos del mundo les rindieron obediencia y fueron reconocidos. Esos a grandes rasgos, porque dentro de la misma tesis hay discrepancia. Nadie sabe qué es la tesis, ni ellos mismos comprenden qué es la tesis. Pero bueno, yo he hecho aquí un pequeño resumen de lo que es la tesis Casichiacum, según lo que muchos han dicho. Y no es papa formal porque es hereje. O sea, hasta ahí, es hereje. Ahora, ¿de dónde nace esta tesis? El padre de Slauries,
que sale de la Fraternidad San Pío X, la aprende directamente de la Fraternidad San Pío X. Y sí, esa es la postura de la Fraternidad San Pío X. Ellos son tesis Casichiaco. Nada más que ellos, en vez de estar en sede vacante, más bien, aquí ellos yo les denomino sede vacantistas. Y ahorita va a escuchar por qué. Ellos son sede ocupada. O sea, la sede está ocupada. Ellos son más coherentes con su postura. O sea, reconocemos a Prevost, ahora León XIV, como papa, pero no le obedecemos porque es un hereje. Eso es la postura oficial de la Fraternidad San Pío X. Y podemos leer su página oficial en alemán, en italiano, en francés, que son donde exponen mejor su doctrina. Yo la tengo en alemán y la traduje al español, porque hay cosas que en el español no han puesto. Y es esta postura. En la página oficial de la Fraternidad San Pío X, cito: nosotros reconocemos a su santidad el Papa Francisco, de feliz memoria, quien interceda por nosotros, escuche, dice, quien interceda por nosotros en el reino de los cielos para continuar con esta comunión que su santidad, el venerable Benedicto XVI, había incardinado después de la excomunión que había hecho Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Tenemos, pues, comunión plena con su santidad el Papa León XIV, quien le reconocemos a pesar de las innumerables herejías. Este lenguaje ambivalente es propio de la tesis Casichiacum, o sea, son papas, pero es hereje. Y continuamos viendo en la página oficial de la Fraternidad San Pío X, donde dice, llegamos a la última parte de la fraternidad, donde pide a los fieles, y esto es alarmante, esto es sismático, dicen ellos. Es triste, dice, es triste, y lamentamos que en Alemania, bueno, hablo de la página alemana, que en Alemania sea restringida por orden expresa de su santidad del Papa Francisco, bueno, es que yo le digo Jorge Mario Bergoglio, Francisco la costumbre, Francisco I, y secundado ahora por su santidad el Papa León XIV, la misa tridentina. Pedimos a nuestros fieles y a los fieles católicos hacer omisa obediencia a lo mandado por el Papa, por el Santo Padre. Esto lo dice la fraternidad en alemán, en la página oficial en alemán. Ahora, eso de omisa obediencia es cisma, porque si tú le reconoces como papa, le tienes que obedecer. Sin embargo, si no le reconoces como papa, ¿por qué le he de obedecer? Entonces, la fraternidad está en armonía con su pensamiento, que es la tesis Casichiacum, que es, hay papa material, pero hay cosas, aspectos en los que no, si no nos conviene, no le obedecemos, como lo que está sucediendo en Alemania. Esto, el padre de Slauries, en el sedevacantismo, lo aplicó. Ahora, ¿por qué yo hago distinción entre sede vacante y sedevacantismo? Porque nosotros no somos del ismo. ¿Qué es un ismo? El ismo, en su definición clara, los ismos son olas ideológicas, ojo, esto es claro, son olas ideológicas que buscan cuestionar el status quo, o sea, no buscan la restauración de la Iglesia Católica, buscan simplemente cuestionar el status quo. Esos son los que yo les llamo sedevacantistas, mas no católicos, mas no sedevacantes. El sedevacante simplemente es católico y reconoce que la silla de Pedro está vacante, nada más. En el sedevacantismo se está aplicando la tesis Casichiacum. Y en esta tesis es donde dicen ellos, bueno, a ver, somos sedevacantes, sí, pero reconocemos que hay papa material, pero no le obedecemos ni estamos en comunión con él, pero hay papa material.
Y aquí es donde yo pregunto, o sea, ¿cómo? ¿Cómo ellos pueden pretender ser sedevacantes? No son sedevacantes, son sedevacantistas. Están en una secta llamada sedevacantista, que no se debe de confundir con la Iglesia Católica que hoy en día está sedevacante, la cual pertenece